están? Bienvenidos al canal del Evangelio. Hoy continuaremos con la segunda parte del falso Evangelio. Revisaremos algunos textos sobre la sanidad física y nuestros anfitriones comentarán sobre el Evangelio de la prosperidad. Con ustedes, Andrés e Hilda Neira. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés. Yo, Hilda Neira. Y ustedes están en el canal del Evangelio. CD, el canal del Evangelio. ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. Oye, qué bueno que estamos este domingo nuevamente con ustedes. Todos los domingos, domingo, estamos conectándonos como a eso de las 8:30, 20:30 horas, dicen en Chile. Así es. Y hoy día tenemos un programa, estamos continuando con el programa de la semana pasada. Si ustedes no han tenido la oportunidad de ver el programa sobre el falso evangelio, la primera parte, métanse ahí a nuestra página en Facebook, está por el canal del Evangelio, por Generación de Gracia lo ubican, entonces van a tener acceso a él, pero también nos pueden ubicar en YouTube, en el canal del Evangelio. La semana pasada estuvimos hablando sobre el falso evangelio y quizás como no queremos ahondar porque lo que vimos en la primera parte fue el sobreénfasis que se hace en la sanidad. Quizás a grosso modo podemos decir que estuvimos hablando, por ejemplo, que Mateo capítulo 8, verso 17, cuando Jesús sanó a todos, dice que sanó a todos para que se cumpliera lo que estaba escrito en el profeta, que él mismo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Entonces empezamos a conversar y empezamos a notar que eso se cumplió cuando él estaba vivo. O sea, eso no es que él se lo llevó a la cruz. Isaías 53:4, ¿verdad? Exacto. Nos fuimos a Isaías y entonces vimos que el contexto de Isaías 53, en el capítulo 1, verso 4, 5 y 6, el Señor le hace una advertencia porque quiere ser castigado, generación perversa, pecadora, estar enfermo, podrida llaga, no hay quien lo sane desde la cabeza a los pies. Entonces el contexto obviamente era el pecado. De hecho, también nombramos que Jesús, o mencionamos que Jesús relacionaba la enfermedad con el pecado cuando dijo que no había venido a justos sino a pecadores, no había venido a sanos sino a enfermos. Entonces ahí ya lo estaba relacionando con el pecado. Y citamos también, por ejemplo, creo que Pedro, ¿verdad? Que él, ¿cierto? Él tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz. Entonces y por su llaga fuimos sanados. El contexto nuevamente no era la sanidad física, sino la sanidad del pecado, al margen de que Jesús sanó. Exacto. O sea, aquí no estamos cuestionando que Jesús, si Dios tiene, o sea, sería imposible decir, cuestionar a Dios, ¿podrá Dios sanar? Claro, el meollo de todo esto es que la enfermedad que se estaba tratando era la del pecado. Exacto, espiritualmente, no físicamente. Claro, y por eso que vemos que habíamos dicho, y no vamos a hacer el programa de la semana pasada, pero estos 5 minutos quizás es bien importante hacer como un recordatorio de lo que fue, porque también dijimos que Pablo nunca citó en ninguna de sus epístolas que fuimos sanados por la herida de Cristo, nunca se lo aplicó a la enfermedad física. Exacto. Timoteo estuvo enfermo, le recomendó Pino, Trófimo lo dejó enfermo en Mileto, él dijo que enferme yo no enfermo, Epafrodito fue sanado por misericordia para que Pablo no estuviera triste, una hora después de la cruz. Y por último el libro de Hebreos, que es un libro clave porque explica todo lo que Jesús hizo, o sea, el sacrificio de él en la cruz. En ninguna parte de los 13 capítulos relaciona su muerte, su sacrificio, su sangre con sanidad física. Exactamente. Entonces eso ya... Y a lo mejor la gente a lo mejor se pregunta, bueno, ¿y por qué entonces Jesús tuvo que sanar? Bueno, ya habíamos dicho también en el programa anterior, por eso le decimos, vean, buscan el programa, está muy interesante. Porque yo creo que muchos... o sea, quieren ser como Jesús, de ir sanando a la gente, poniéndole las manos. Claro, sanadores. Entonces, porque Él lo hizo. La razón por qué Él lo hizo. Dijimos una, pero hay dos. La primera razón era para que se cumpliera, ¿cierto? Cuando Juan el Bautista le pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Dicen, bueno, dígale, mira, los ciegos ven, los sordos escuchan, bla, 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 ¿verdad? Citando a Isaías 35, versos 4 y 5, obviamente, yo soy el que dice Isaías, yo soy el Mesías, yo mismo iré y el cojo sanará para cumplirse en él. Pero sin embargo también era para que se cumpliera que él era el hijo de David, descendiente de David. Iba a heredar el trono de su padre David. A eso vino Jesús, a inaugurar el reino que no fue inaugurado por rechazo del pueblo. Mateo capítulo 13. Por eso cuando él va a sanar al hombre, le dice, ¿te acuerdas del ciego? Le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cierto? Así. O sea, está reconociendo que Jesús, ¿verdad?, es el hijo de David, que es el que va a heredar el reino que ha sido postergado. Entonces, de ahí que por eso que él hizo las señales, todas acompañan, son las señales del reino que no ha sido inaugurado, o sea, quedó en stand-by, quizás. Claro, no está establecido todavía. Claro, no está establecido. Ya vamos a hablar del reino, ¿verdad? Vamos a tener un programa especial, yo espero poder tenerlo con el pastor Hidalgo. Va a ser muy interesante si es que el reino es algo espiritual o algo realmente físico, o sea, literal.
¿ok? Ya lo vamos, no quiero entrar en eso porque quiero que vayamos hoy día al programa de hoy porque estamos en la segunda parte de un falso evangelio, fake news. ¿Sabes cuál es la otra parte de la fake news? Es que Cristo vino A prosperarnos. a prosperarnos, a hacernos ricos. Pero, ¿por qué es importante? Vamos a la palabra del Señor. Quiero que me acompañes, por favor, tú, si puedes tomar los apuntes que tenemos. ¿Por qué es importante? ¿Da lo mismo cualquier evangelio que se predique? O sea, veamos lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1, versos 8 y 9. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema, maldito. Entonces otro evangelio es algo diferente a lo que el Exacto. apóstol Pablo predicó. Es algo diferente, algo que tú no lo vas a encontrar en las cartas. Estoy nombrando al apóstol Pablo porque estamos citando al apóstol Pablo en Gálatas. Pero tú no vas a encontrar ningún consejo del apóstol Pablo diciendo, hermanos, hemos sido prosperados por la obra de Jesús. Tampoco lo dijo Para Pedro. ser ricos. Para ser ricos, eso. Materialmente, estamos hablando de Materialmente. riqueza material. Exactamente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, dice que a él le hicieron el encargo. Estaba Pedro, Santiago, ¿verdad, Juan? La gente que eran consideradas como columnas. Y le hicieron un encargo que no se olvidaran de los pobres. ¿Y por qué y de qué pobre? Pues está hablando de la iglesia. Exacto. ¿Cómo lo sabemos? Porque había pobreza en Jerusalén. De hecho, después vamos a verlo en estos textos que vienen a continuación, que se hizo una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Entonces, Pablo obviamente que tomó eso como un encargo personal, ¿verdad? Esto no es una obra social, sino que está pensando en la iglesia. Incluso los Gálatas, él mismo le dice que había que hacer bien mayormente a los de la familia, la fe. Sí. Entonces, eso es lo que tiene él en mente. Pero vamos a usar un clásico, un verso, pero que es clásico, que dice que Cristo murió para hacernos millonarios. ¿Y por qué te digo esto? Porque sí lo dicen. Sí. Sí lo dicen. ¿Te acuerdas? Hay una corriente que anda por ahí hace mucho tiempo. Hace años, y nosotros, Sí. nosotros salimos de ahí. Sí. ¿Te acuerdas? Yo estuve en la reunión de Kenneth Hagin, el viejito, el padre del movimiento de la superfe, en Estados Unidos, en Miami. Estuvimos Kenneth Copeland. Kenneth Copeland, vimos a Kenneth Copeland. Vimos a Gloria Copeland, Exactamente. Kate Moore. También vimos Jerry Isabel Sí. y otro, Bill Winston. Bill Winston. Y yo recuerdo, ¿te acuerdas que él dijo? Muchos que están aquí, el próximo año, este año, Van a ser millonarios. a esta fecha, muchos de los que están aquí van a ser millonarios. Y la gente gritaba, Claro. ¿verdad? Bueno, porque él contó que él era millonario. I was claiming it. Mi esposa hasta lo recibo. Recibo. Ahí nos sacó el sello. Ahora nos reímos. Ahora nos estábamos- reímos, sí. Porque son doctrina de demonios. Exactamente. ¿no? Son doctrina de demonios. Este no es el evangelio. Este no es el evangelio, son espíritus seductores y doctrina de demonios. Tú ya Claro. lo recibes, amén. Claro. ¿Quién no quiere ser millonario? ¿Quién? O sea, eso es lo que tú quieres oír. Claro, eso es lo que es el evangelio, que es sugar coated, bañado de azúcar. Sí. Entonces, recuerdo, bueno, pero vamos a dejar un rato ahí a Bill Winston, ¿ok? Ya. Pero sí, lo escuchamos, ¿verdad? Sí, lo Va a ser escuchamos. porque él estaba contando que él había empezado con unas sillas puestas en el estacionamiento, como 4 o 5 personas, le predicaba como si habían 1000, y ahora tenía una mega church y era dueño hasta de un banco y un montón de cosas que, bueno, listo. Vamos a la palabra del Señor. Segunda de Ok. Corintios 8:9. 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuesen enriquecidos. Fueseis enriquecidos. Fíjate que entonces este texto, cuando tú lo aíslas, Lo sacan de contexto. lo saca de contexto. Entonces, uno se tiene que hacer preguntas. Pues aquí estamos. ¿Murió Jesús para hacernos millonarios, como muchos predicadores afirman? Hagámosle pregunta al texto. Ok. Esto me gusta. Por ejemplo, ¿quién escribe? Claro. Pablo. Pablo. ¿A quién o a quién le escribe? A los Corintios. Está la carta a los Corintios. ¿Cuáles son? Por eso uno tiene que hacerle pregunta al texto y uno tiene que como traer este diálogo como Sherlock Holmes. Claro, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, así. El hacerle- detective. Detective, ¿ok? Es un detective bíblico ahora. Sí, a un detective bíblico. Pero hay que hacerle pregunta al texto Claro. bíblico. ¿Sí? ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales se escribe esta carta? Y en este caso, por ejemplo, Pablo defiende su ministerio, lo están desprestigiando, lo ridiculizan la forma como habla, lo ridiculizan en su apariencia física, dicen que él es fuerte por las cartas, pero en presencia no es igual, o sea, hablan de que no tenía carácter, incluso mencionan por ahí que él lo estaba haciendo por dinero,
De hecho, él menciona en la segunda carta que eligió un hermano de mucha reputación para que llevara esta ofrenda importante que se estaba recolectando para los hermanos de Jerusalén. Pero además de eso, aquí hay un problema de una ofrenda con los corintios, ¿ok? Entonces, 2 Corintios capítulo 9, verso del 1 al 5. Ok. Veamos algunas cositas al contexto. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Desde este momento, entonces dice, en cuanto a la administración para los santos, o sea, la ofrenda que están recogiendo para los pobres de Jerusalén, ¿ok? Entonces Pablo les dice primero, yo conozco que ustedes tienen muy buena voluntad, y Acaya es la región, donde están los corintios. Entonces le está diciendo, yo a los macedonios, a todos los macedonios, o sea, macedonios, filipenses, tesalonicenses y los de Berea, ¿cierto? Sí. Les he dicho que ustedes están preparados del año pasado, ¿ok? Sí. Entonces dice, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Como Pablo de alguna manera dice que él está poniendo a los corintios como ejemplo, pero mira los siguientes versos. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si viniera conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Entonces, este es el capítulo siguiente donde dice que ya saben, hermano, que nuestro Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre siendo rico. Pero después empieza a explicar aquí Pablo que él le dice, güey, de todas maneras los macedonios, yo le he dicho que ustedes están preparados del año pasado, pero después le dice, pero igual por si acaso estoy enviando unos hermanos. No es esa cosa que pasa una vergüenza. Claro. Si pudiera ser, ¿verdad? De alguna manera te hace ver quizás que los corintios estaban un poquito negligentes en lo cual se refiere a la finanza o el apoyo financiero hacia la iglesia. Ni siquiera aquí estamos hablando hacia el apóstol Pablo, aunque después también lo podemos ver nuevamente. Mira, bueno, 2 Corintios 11, 8 y 9. Ahí mismo lo tienes. Dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ser agravoso. Entonces ahí vemos que hay como un problema con la actitud de los corintios. Y es probablemente que estaban influenciados por esa gente que estaban infiltrados. En la segunda carta, algunos, esa frase se repite constantemente. Entonces estaban influenciados y entonces como que no estaban apoyando ni al apóstol Pablo. Y él dice, bueno, no les quise hacer carga, despojé a los de Macedonia. Aquí está el contraste entre la gente de Macedonia y la actitud de los corintios, indiferentes en cuanto a en muchas áreas. Creo que podemos ver eso también en las iglesias, que mucha gente no apoya financieramente. Exactamente. Porque ese es otro extremo. Pero sigamos con el tema. La pregunta, acuérdate la pregunta. ¿Murió Jesús para hacernos millonarios como muchos predicadores afirman? Ok, sigamos entonces. Vuelve a leer el texto, por favor, que estamos usando, el clásico. Ok, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces ya le hemos hecho algunas preguntas al texto, quién escribe, a quién escribe, cuáles son algunas de las causas o la razón por las cuales escribe. Entonces ahí hay un descuido financiero de parte de los corintios. Entonces Pablo le presenta a Jesucristo. El primer ejemplo es Jesucristo. Pero hay un ejemplo un poquito más atrás de eso, que son los mismos macedonios. ¿Te acuerdas que él lo ha puesto en contraste? Por ejemplo, ahí mismo al comienzo del 2 Corintios capítulo 8, del verso 1 al 5, vamos a notar lo siguiente. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos, o para los santos. Y no como los esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Mira, notamos ahí los macedonios. Los macedonios, recuerda que dijimos eran filipenses, tesalonicenses y también tenían que ver con los de Berea. Y hay un comentario interesante, tengo mi Biblia de comentario MacArthur, porque dice, por ejemplo, que dice que era una provincia empobrecida, que había sido arrasada por muchas guerras y en aquel tiempo era perjudicada bajo el peso de la autoridad
y el comercio romano. Así que eran hermanos que estaban bien complicados. Y también hace un comentario referente a la palabra que los macedonios eran pobres. Pobreza profunda. Profunda dice que era por debajo de los medios de subsistencia o pobres en extremo. Así que aquí tenemos los macedonios. Pablo le pone primero a los macedonios antes de ponerle el texto ese de Jesucristo se hizo pobre, siendo rico. ¿Ok? Entonces, notamos una cosa bien interesante. Son pobres, pero son ricos en generosidad. Sí. Si Cristo murió para hacernos millonarios, ricos y millonarios, hay un problema, porque lo que pasa es que el apóstol Pablo dice que los macedonios eran extremadamente pobres. Entonces, ¿cómo es que Pablo menciona que son pobres cuando debía decir Pablo, los macedonios están dando a pesar de que han tenido dificultades económicas porque ellos están enriquecidos en todo? O debía decir, más bien dicho, ellos están dando porque ellos están enriquecidos en todo. ¿Cuál era la riqueza que ellos tenían? Hay palabras que se repiten, por eso uno tiene que observar el texto. Claro. En 2 Corintios 8:9 aparece la palabra gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, riqueza, pobreza, que son palabras que se repiten también ahí en los primeros versos cuando dice que ya saben la gracia de la iglesia de, voy a buscarlo nuevamente, dice, asimismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba, tribulación y en abundancia gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Entonces, ¿en qué eran ricos los macedonios? ¿En qué habían sido enriquecidos por Cristo? En valores espirituales. Exactamente, no estamos hablando, aquí no están hablando De dinero de dinero o material, exactamente. Estamos hablando de valores espirituales. Aquí no está hablando de que Cristo murió para que nos enriqueciera en dinero, porque la prueba está de que estos macedonios eran extremadamente pobres por debajo del nivel para poder subsistir. Sin embargo, y a lo mejor la ofrenda de ellos tampoco no era tan grande, se tiene que haber mezclado con la ofrenda de otros hermanos más. De ahí se juntó una suma quizás considerable, pero ellos dicen que rogaban. Por favor, tenían tribulación, pobreza. Dice, sin embargo, eran ricos en generosidad. Entonces el texto es sumamente claro. Si uno se va al contexto y uno le empieza a hacer preguntas al texto y dice, pero ¿de qué está hablando y por qué? Eso es todo. El texto es una comparación. Pablo pone primero a los macedonios, la profunda pobreza, son ricos en generosidad. Cristo es el gran ejemplo, siendo rico se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos con esos valores espirituales de poder dar. ¿Ok? Y eso es muy importante. Y a propósito, esto es una cuestión que no se nos debe olvidar, el contexto de la carta también, ¿de qué se trata? Sí, de qué ofrenda están hablando. La ofrenda de la iglesia pobre de Jerusalén. Sigamos con los macedonios, veamos los filipenses. Mira, veamos, por ejemplo, acuérdate que estamos en esto del falso evangelio, es importante. Si alguien predica otro evangelio... Está duro lo que dice, sea anatema. Sea maldito, ¿ok? Entonces, estamos hablando si Cristo murió para hacernos millonarios, como algunos predican o afirman. Filipenses 4, quiero que lo leas del 10 al 13. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. O sea, momento, pero cuando dice no lo digo porque tenga escasez, o sea, no me estoy quejando. Claro, exacto. ¿Ok? Sé vivir humildemente y de tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto de todo lo puedo en Cristo es que Pablo dice, no importa si tengo pobreza, no importa si tengo riqueza, Cristo es suficientemente en mi vida. Cristo me da la fuerza necesaria para poder enfrentar cualquier situación que estoy viviendo. Y nuevamente, vemos lo mismo. Predicó el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué tiene que mencionar Pablo pobreza? Claro. Abundancia. O sea, hay periodos. Estoy entrenado en todo. En todo. Él podría decir, estoy entrenado en la Biblia. Conozco las promesas de la obra completa. En Cristo estoy completo, no me falta dinero. Claro. Dice, no, estoy entrenado en pobreza y en riqueza. No me estoy quejando. Dice, no lo digo porque tenga escasez. O sea, no me estoy quejando, porque después dice que tiene escasez. O sea, si tú dices, bueno, dice ahí, Pablo nunca tuvo escasez. No, pero es que ¿por qué lo dice? Lo dice porque no se está quejando. Claro. Él ha aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. Él mismo dijo, nada hemos traído al mundo y nada nos vamos a llevar. Creo que no podemos ser ciegos y no podemos tener comezón de oír.
porque es importante de que examinemos la escritura y que nos salgamos del texto y aprendamos a mirarlo y a preguntarnos qué es lo que está diciendo. Por eso mismo, cuando uno observa el texto, uno dice, bueno, ¿y por qué Pablo no les dice a ellos, bueno, queridos filipenses, yo estoy saciado en todo porque Cristo en la cruz me prosperó? Entonces, son cosas que se caen de fácil entender. De hecho, la carta a los filipenses es una carta de agradecimiento a una iglesia que estaba, una iglesia pobre. ¿Sabes por qué? Porque uno dice, bueno, Filipo, bueno, ya leímos el comentario de MacArthur, pero además Filipo era una colonia romana, entonces tenía un estatus diferente, pero los cristianos no, porque ellos habían hecho a Jesús el Curios, el Señor, y no era el César. Entonces eso también les producía algún tipo de tribulación, persecución. Se cerraban puertas. Entonces no podemos, o sea, muchas de esas cosas pueden ser, no podemos especular, pero sí podemos decir, bueno, estaban complicados por servir al Señor, ellos estaban complicados, se habían identificado con Cristo. Entonces ahí ya tenemos la explicación de el todo lo puedo en Cristo, no es un texto que tú vas y entonces el día domingo te pusiste a ver Netflix hasta las 4 de la mañana, el día lunes tenías que dar un examen en la universidad y te fuiste, no estudiaste, pero te subiste al bus o en tu automóvil ibas manejando y dijiste, bueno, no estudié, porque pero todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, Dios me va a dar, o no sé, me va a revelar la prueba, o me va a dar vista de águila para poder copiar. Claro, ¿Te acuerdas? Alguna hermana dijo así, sí. Señor, dame vista de águila para poder copiar, dijo una vez una persona. Ay, mi Dios. Bueno, vamos a otro texto clásico. Tercera de Juan, verso 2. Acuérdate que estamos... Y queremos animarte, ¿ah? Sí. Si no has visto el video anterior, el programa anterior, murió Cristo para sanarnos físicamente. Tú tienes que verlo, Vamos entonces, tercera de Juan, verso 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces hagamos una pregunta al texto nuevamente. ¿Quién escribe? Bueno, Juan. ¿Cómo lo sabemos? Porque el verso 1 dice el anciano a Gayo. Se le adjudica. Todo el mundo está de acuerdo, casi prácticamente todos los eruditos. Juan escribió esta carta. Entonces, ¿quién escribe? Juan. ¿A quién le escribe? A Gayo. Verso primero. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Entonces ya identificamos. Juan escribe a Gayo. ¿Y qué le dice? Amado. ¿Quién le dice amado a Gayo? Juan. Está más fácil, no puede estar. Entonces, ok. Veamos algunas de las cosas que se mencionan aquí en esta carta, porque, por ejemplo, no sabemos qué Gayo es. Se cree que era un hombre bien conocido en ese tiempo, pero no se nos da mucho dato bíblico. Escarbando, no podemos decir, este Gayo es. Dentro de los que aparecen, creo que sale mencionado en el libro Los Hechos. Pero podemos nombrar algunas actitudes de él. Por favor, léeme ahí, tercera Juan, el verso 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces, ¿quién era Gayo? Un hermano que andaba en la verdad. Y que los demás testificaban que él andaba en la verdad. Sí. Sigamos con otras cualidades, otros detalles. Okay. Veamos el verso 5 y 6. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Entonces hay otra característica, tenía amor, era hospitalario con los hermanos. Entonces Juan le aplaude. Oye, qué curioso, porque en la segunda carta Juan dice, no sean hospitalarios con los falsos profetas. Pero en la tercera carta dice, reciban a los hermanos. Entonces, bueno, ya tenemos quién escribe la carta a Juan, a quién se lo escribe, a Gayo. ¿Qué características tenía Gayo? Andaba en la verdad, tenía un amor grande por los hermanos, los recibía, los hospedaba, a quienes iban predicando de ciudad en ciudad, él los recibía en su casa. Vamos a algo más. Pero hay otro personaje que aparece en esta carta, Diótrefes. Léeme por favor el verso 9 y 10. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diófretes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Entonces tenemos a Diótrefes, que aparentemente tiene cierta influencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Impedir que Juan vaya, que cuando venían los hermanos no lo hospeden. Tenía mala influencia, decía malas palabras en el sentido de hablaba mal del apóstol, del grupo que lo acompañaba de hermanos. Entonces, ahí donde aquí como que el apóstol quiere destacar, ¿cierto? A Gayo.
Hay un contraste entre un mal hermano y un buen hermano. Sí. Entre un mal líder y un buen líder, quizás podemos decir, aunque no podemos asegurar el liderazgo de ambos, qué posiciones tenían. Entonces, ya hicimos la pregunta, ¿quién escribe Juan? ¿A quién le escribe Gallo? ¿Cuáles son las razones? Quiere, digamos, elogiarlo, que él anda en la verdad, es hospedador. Debido a todo esto, que Juan tiene un buen deseo. Juan tiene un buen deseo. ¿Y qué quiere Juan? Bueno, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Así Y que como tenga salud. Así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. Entonces es el buen deseo de Juan. Entonces, ¿es inspirado esto? Claro que es inspirado, pero la Biblia es un libro divino y humano. Es como Jesús, divino y humano. Exacto. Entonces tiene la parte divina, inerrancia, inspiración, ¿cierto? Fue inspirado por Dios. Cada palabra fue inspirada por Dios. Pero tiene la parte humana, es un género literario, esto es una epístola. Cuando nosotros escribimos una carta, siempre decimos, ¿cómo estás, querido Panchito? Pero ellos escribían de una manera diferente. Ellos se nombraban ellos primero. Yo, Pablo, el anciano. De esa manera escribían, ¿entiendes tú? Después venía un saludo, una doxología, que es una alabanza. Al final habían algunas advertencias. A veces habían doxologías también. Aquí en esta carta termina con una advertencia final. Entonces, dentro de ese contexto podemos entender que dentro de este género literario, cuando leo, yo puedo comprender que ese es el buen deseo de Juan hacia Gallo. Y cuando yo no entiendo eso, tomo ahí los versos y hago doctrina. O sea, al margen de que pueda haber momentos donde Dios nos prospere, ¿cierto? Y hay hermanos en la iglesia que son más prósperos que otros. Exactamente. O sea, eso no estamos negando. Claro que Dios no prospera, obviamente no, que prospera, pero ese no es el punto. El evangelio no es sobre eso. Sobre la prosperidad. De hecho, Pablo le dice, por ejemplo, a Timoteo que manda a los ricos de este mundo que sean ricos en buenas obras. Claro. Y no está hablando de los ricos mundanos, sino los ricos de la iglesia. Porque él no tenía autoridad sobre el mundo, sino simplemente la autoridad apostólica que tenía era sobre la congregación. Entonces dice, manda a los ricos de este mundo que sean ricos en buenas obras. Entonces, sí, dentro de la iglesia van a haber personas que sean pudientes, gracias al Señor, y que van a financiar la obra de una manera diferente, aunque hay pudientes cristianos que no financian nada, pero ese es otro tema. Exacto. Aquí no lo puse, pero cuando dice, por ejemplo, Efesios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Espiritual, ahí lo dice. Y después dice, porque fuimos predestinados, escogidos, y empieza a hablar todas las bendiciones, ¿cierto? Aquel que hace todas las cosas conforme al, ¿cierto?, al puro afecto de su voluntad. Exacto. Hemos tenido, ¿cierto?, se nos sentó en lugares celestiales con Cristo, se nos dio el Espíritu Santo, todo el contexto capítulo 1, se nos selló, se nos dio el Espíritu Santo como la garantía de que somos salvos por gracia, capítulo 2, somos hechuras suyas, capítulo 2, de los dos pueblos hizo uno, capítulo 2, o sea, todas esas son las bendiciones espirituales. Entonces, cuando tú no sabes, toma el verso 3 solamente de Efesios capítulo 1 y dice, bendición espiritual, qué bueno, yo quería ese Mercedes, pero no está hablando de eso. No está hablando de eso. Ok, pero entonces, ¿cómo oramos? ¿Cómo oramos cuando estamos enfermos? Claro. ¿Cómo oramos cuando necesitamos finanzas? Porque eso quiere decir que nos vamos a pedir finanzas o nos vamos a pedir, Señor, ayúdame para tener favor, para encontrar un trabajo, ¿cierto? No, eso no quiere decir. ¿Cómo oramos? Bueno, vamos a ser bíblicos. Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo primero, no estar afanados, sino que hay que orar. Exacto. ¿Cómo hay que orar? Bueno, presentarle nuestras peticiones a Dios. ¿Con qué? Con toda oración. ¿Qué más? Ruego y acción de gracias. Exacto. O sea, alguien dijo una vez, no, que a mí no me gusta porque no me gusta pedir con ruego, porque me parece religioso. Sin embargo, Pablo en Efesios 6, 18 dice, con toda súplica, hay que orar con toda súplica. ¿Por qué deberíamos orar con súplica y con ruego? Porque nosotros ponemos nuestra oración delante de Dios y la sujetamos a su voluntad. Exactamente. Esa es la razón por la cual tenemos ruego. Reconocemos que Él es soberano. Él es soberano, por eso aquí dice, Y aparte de Él no podemos hacer nada. lo que Él decida. Nosotros presentamos nuestra petición, no nos afanamos, aquí está Padre mío. Y la acción de gracia eso es alabar a Dios. Alabar a Dios porque todo está en sus manos. El ruego significa que tú pones las manos del Señor. De hecho, ¿y de dónde saca Pablo esto? Anteriormente, en el capítulo 2, Dios había sanado por misericordia a Epafrodito,
No por la obra perfecta en la cruz, sino por misericordia. Por misericordia. ¿Cierto? Entonces, Pablo entiende que todo esto es un asunto que tú apelas a la misericordia de Dios. Dice, Señor, te ruego por esta situación, tenemos este problemas financieros, no sabemos cómo lo vamos a hacer, cuál será la mejor forma de lidiar, necesitamos un trabajo, nos sometemos a tu voluntad. Me gusta este trabajo, pero me ofrecen este otro, que se haga tu voluntad, Padre, en esta situación. Es la enfermedad igual, como Pablo dijo que en Filipenses 1, que Cristo sea magnificado por vida o por muerte. Señor, en esta situación te oramos, que tenga misericordia, te presentamos a esta persona y lo ponemos en tus manos, Señor. Nuestra salud depende de ti, estamos sometidos a ti. Exactamente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos a pesar de la decisión que Dios tome, quizás que no sea la que nosotros estamos esperando. Exactamente. Entonces, ahí estamos usando cómo orar bíblicamente. No, si no me gusta con súplica, no importa lo que te guste a ti. No Pero él lo importa, dice. no importa tu filosofía, no vale nada, ni mi opinión no vale nada. ¿Qué importa lo que tú opines? Tú sabes, si tú dices, no, es que al Dios mío no hay que rogarle, al Dios mío no hay que suplicarle, a mi papá no hay que rogarle. Bueno, si tú dices así, tu Dios no existe. Exactamente. Tu Dios no existe. Por lo menos aquí, el de aquí no. No el de la Biblia, ese Dios no existe, no existe tal cual. Bien, algunas palabras finales. Si nosotros pensamos de que Cristo fue a la cruz para prosperarnos, estamos equivocados porque la cruz Dios tenía que hacer, ya lo hemos dicho otras veces, Sí, algo que ni un ser humano puede obtener por sí mismo. así. Pero hoy día hay personas que prosperan, estudian, son prósperos y no son creyentes. Exactamente. Hay personas que son buenos para los negocios. Yo conozco gente que nunca estudió, pero tienen esa habilidad innata de vendedor. Exacto. Y se han hecho ricos. Recuerdo que en Miami había el dueño de un banco que no hablaba en inglés. Creo que era un cubano, en rico. Era dueño de un banco y hizo negocio. El Ocean Bank. El Ocean Bank creo que Sí, era. yo creo que era el Ocean Bank. Entonces, y él no hablaba en inglés. O sea, quizás no tenía mayor preparación. A lo mejor especulo en eso último, pero él prosperó. Entonces, hay gente que prospera. Mira, los mismos árabes. Dubái, Bombay. ¿Ves todos esos árabes que son dueños de las petroleras? ¿Cómo se visten esa gente? Tienen el auto bañado de oro, 6, 7, Rolls Royce. Claro, no le puedes decir sí, pero Cristo Entonces, murió para dice, prosperarte porque se van a yo reír voy en tu para cara. allá y me compro voy y me compro los mejores zapatos que pueda para mi bolsillo, me compro un reloj bonito, me arreglo lo mejor posible. Y voy donde él y le digo, querido árabe, dueño de esta petrolera, Cristo murió para prosperarte económicamente. Y él me va a mirar a la cara a reír, porque él tiene tantos en Cristo que ese Cristo no le sirve. Claro. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Ya. O sea, tú necesitas, como decía el pastor Rafael Martínez el otro día, me decía que el hombre necesita predicar un mensaje que en todas partes calce, que justo a los pobres y a los ricos, que tú lo puedas llevar a todas partes, todo el mundo pueda escuchar, arrepentirse y creer. Claro, y eso fue lo que hizo Jesús. Que, o sea, murió para que nadie tome su lugar. Claro, nadie podía tomar su lugar. Exactamente. Y eso no quiere decir que Dios no nos pueda prosperar. Y quizás a lo mejor hay creyentes que están viendo este programa y que son prósperos. Gloria al Señor. Igual, ¿qué le decimos? Que sean ricos en buenas obras. Exactamente. Que sean ricos en buenas obras. Sí. Y a lo mejor hay hermanos que están padeciendo necesidad. ¿Qué decimos? Presenten sus peticiones delante del Señor. En toda oración y ruego y súplica. Agregando Efesios y Filipenses. Y dejen que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones mientras Dios abre esa puerta que piensa que es la más apropiada para ustedes. ¿Verdad que sí? La historia de la iglesia, no solamente bíblica, pero la historia de la iglesia ha sido una historia muy dura. La iglesia ha enfrentado pobreza, ha enfrentado tantas cosas. Enfermedad. No podemos negar los mártires Exactamente. de la Biblia y el periodo pre-niciano, post-niciano, los primeros 5 siglos de la historia. No podemos negarlo, no podemos ser tan ciegos. La Biblia está bañada de sangre de aquellos que murieron por ella. Exactamente. Tú sabes que Jesús le dice a una de las iglesias del Apocalipsis, tú que dices que eres rico, que eres próspero, pero tú sabes que tú eres miserable. Es un montón de cosas contrarias a lo que uno esperaba que Jesús dijera, ¿verdad? Exactamente. Eres miserable, tú piensas que eres rico, pero lo que tú eres un miserable, pobre. Lo trata de pobre en una iglesia rica. ¿Te das cuenta de los conceptos de Dios? Sí. Pero creo que cerrando este segmento, creo que es importante que oremos. Oremos porque predicar esto te trae adversidad, te trae que la gente, muchos te bloquean, no me importa a mí, te trae desprestigio, te tratan de hablar mal de ti, pero no importa, el precio que hay que pagar y a lo mejor sigo haciendo el llamado.
Cuando Dios abre los ojos de alguien no es para taparle la boca. Dios nunca te va a abrir los ojos para taparte la boca. Tienes que hablar lo que Dios te muestra y dice, te abrió los ojos. Tienes que hablar conforme a lo que está escrito. Y es un llamado urgente al arrepentimiento. Sí. El Señor viene pronto. Y vamos a tener que darle cuenta a Él. Y cuando Él nos pregunte, no nos va a decir cómo nos fue en el ministerio. Nos va a preguntar si fuimos fieles. Exactamente. Fieles aquí a la verdad, fieles a Él. Él no nos va a decir, ¿cuántos? ¿50 años de ministerio tuviste? Ah, qué bueno. Pásalo. No, te va a preguntar. Primero va a ver si te conoce. Claro. O sea, no va a considerar que tú le digas, bueno, eché demonios, hice esto, hice lo otro, y además tengo 50 años de ministerio. Bueno, tenemos el ejemplo en la Biblia donde dice que en esos días le dirán, pero Señor, no hicimos esto, no hicimos lo otro. Eso no lo va a considerar. Entonces, pero sí va a considerar la fidelidad a Él y a su palabra. Entonces, este es un llamado. Claro. Estamos haciendo un llamado urgente. La verdad tiene un costo, pero también la mentira tiene un costo. Entonces, es importante de que tengamos la verdad por sobre delante. No es vender la verdad, claro. La verdad no se vende. El precio que haya que pagar lo vamos a pagar todos juntos, en el sentido no de la salvación, pero bueno, si por decir la verdad te va a pagar un precio, bueno, lo que venga, lo que haya que perder lo vamos a perder. Porque es al final del camino. Cuando el Señor te pregunte y tú tengas que responder si fuiste fiel a su palabra. Así que aquí no importa, aquí no va a estar nadie, ¿eh? Aquí no va a estar los diáconos, aquí no va a estar el copastor, aquí no va a estar la esposa del pastor, aquí no va a estar nadie, ahí tú y el Señor. Además no importa nada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento por aquellos que han visto este programa, Señor, y oramos para que tú le puedas abrir los ojos al entendimiento, y oramos, nos vamos a dirigir a esos pastores, a esos maestros, a esos predicadores, Señor, que están luchando. Muchos a lo mejor no sabían. Hay alguien que ve este programa por primera vez y dice, yo no sabía que yo estaba en esto. Y siente ese llamado al arrepentimiento. Otros están lidiando simplemente con que no quieren soltar porque están pensando en las relaciones que van a decir sus amigos pastores, que van a decir los demás congregación, que van a decir los miembros. Incluso algunos están lidiando y dicen, y si los miembros quizás no me entienden, no entienden mi arrepentimiento, no me creen. Oramos para que tú des el valor que viene solamente de ti, de que venga un genuino espíritu de arrepentimiento en el nombre del Señor Jesús. Y que tú seas glorificado en todo. Tú seas glorificado en todo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor amado, por tu palabra bendita. Gracias de donde nos sacaste. Y gracias a los muchos que tú vas a sacar para tu gloria del falso evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.